Ortega García, Juan Sebastián, con el tema ¿Por qué lo minúsculo? Nada, antes que nada quiero agradecer mucho a las personas que están aquí, que desde Guam, Iztapalapa, hemos llegado acá, a Guam, Xochimilco. Aprovechando que hay personas muy especialistas, muy ilustres, yo quería empezar con una pregunta que está abierta a distintas respuestas. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el fenómeno más relevante para la estética de este 2025? Rápido, algunas respuestas. Allá. Acá. El bombardeo puede ser una. Por allá dicen Bad Bunny. Los aranceles. Vamos. La música, ok. Podría ser, pero esta es mi propuesta. Que Bad Bunny ha hecho una revelación para la estética en este 2025, ¿no? Pero empecemos por ahí. En un primer momento pudiéramos decir que, bueno, un disco de Bad Bunny, el autor de Diles, no sería más que una mercancía dentro de la industria cultural, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, ¿qué caso tendría? Sin embargo, creo que, al igual que Benjamin en su etapa de juventud, conviene un poco ensuciarnos nuestras manitas de promesas de investigadores y de alguna manera entrar al lodo y ver qué nos puede decir esa mercancía, ¿no? En términos de Benjamin, él propone tratar las palabras sagradas, no, tratar las palabras profanas de la misma manera que las sagradas. En este caso, yo digo, hay que tratar con la misma seriedad las imágenes profanas que las sagradas. ¿Qué sería lo sagrado? Bueno, lo sagrado sería Mahler, Stockhausen, estos músicos. Lo profano sería Candy de Plan B, ¿ok? Pero ¿qué es lo que me interesa en particular de Debí tirar más fotos? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? En un primer momento Bad Bunny sorprendió porque este álbum tiene un disco pues, lo suficientemente político porque protesta en contra de la gentrificación y de la colonización yanqui, ¿no? Y en ese sentido nos es muy cercano a todos los latinoamericanos, pero hay algo más interesante y es que unos días antes de que se lanzara su álbum, él sacó un cortometraje donde como protagonista salía este señor que ven aquí, que se llama Jacobo Morales, quien es un cineasta, actor y también poeta puertorriqueño, ¿no? En él platica con Concho, que Concho es una especie de sapo endémico de Puerto Rico. Entonces, en uno de esos diálogos, él le dice lo siguiente: las fotos son momentos vividos, recuerdos de cosas que pasaron. Yo no era de estar tirando fotos por ahí, ni estar subiendo stories, ni nada de eso. Yo decía que era mejor vivir el momento, pero cuando llegas a esta edad, recordar no es tan fácil. Debí tirar más fotos, haber vivido más, haber amado más cuando pude. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues esto de alguna manera era algo interesante porque sabemos que en la opinión común tenemos esto de baja el celular. Es más, yo podría decirles bajen el celular, disfruten la conferencia, pero les diría no, yo no quiero permear sobre eso. Entonces lo que nos dice Bad Bunny es que bueno, esos recursos, esos archivos, esas imágenes que algún día captamos, en algún punto pueden servir para sostener una memoria. Y esto me llamó particularmente la atención porque de alguna manera se vinculaba muy directamente con una conferencia que dimos allá en Guam, Iztapalapa. Para los que estuvieron, un shout out. Está en YouTube, pueden checarla. Perdón por la autocita, ya me dijeron que es importante autocitarse y demás. Vale. Pero, ¿de qué partía esta idea de imágenes minúsculas? Bueno, Didi Uberman menciona esto. Dice, mientras la tradición de los vencedores, idealista, positivista, cuenta la historia a bases de nombres célebres, el historiador materialista prefiere contar lo bajo, el fondo, aquello que Benjamin llama los sin nombre. ¿Cómo llevar esto al terreno de la imagen? Bueno, hay distintas vías, ¿no? Primero uno podría decir, bueno, en vez de pensar en los grandes y las grandes artistas, voy a enfocarme en los pequeños agentes. Pero esta idea, como yo buen palabrero que soy, la quise llevar de una manera más ontológica a la imagen. Entonces, preguntarme por aquellas imágenes
que parece no decir nada. En este sentido, esta era la premisa. Los grandes momentos de la historia ya tienen sus imágenes en mayúscula. En cambio, de los pequeños momentos cuyo acontecimiento está destinado a desaparecer, es necesario hacer imágenes. Me parecía un poco, ya después lo encontré, que Georges Perec compartía esta inquietud con Georges Perec, quien decía: ¿cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario? Y bueno, yo propuse de alguna manera una propuesta, ¿no? Propuse una propuesta, bueno. Desde una filosofía errante en doble sentido. Lo errante es aquello que no se deja de mover, véase el castillo errante, ¿no? Pero también lo errante es aquello que inevitablemente tiende a errar. Entonces, de alguna manera me daba un permiso de decir unas cuantas tonterías y no pasaba nada. En segundo momento, decía que eran minúsculas por la influencia de la jerga rapera. Quienes escuchan rap sabrán que a menudo los raperos dicen no cap. ¿Qué es esto? No cap. No cap. Con ello los raperos prometen que hay sinceridad en sus palabras. Cap, digamos, es la abreviación de lo mayúsculo. Entonces, cuando ellos hablan con no cap, hablan en minúsculas, están siendo sinceros, no están exagerando nada más. Entonces, por eso utilicé el apellido minúsculas para designar aquellas imágenes hechas desde lo cotidiano que mostraban aspectos ordinarios o irrelevantes, ¿no? Para la historia en general, con mayúsculas, o la política. Entonces, me interesaba, por ejemplo, en aquellas expresiones de Jonas Mekas, quien decía: en tiempos en los que todos anhelan el éxito y quieren vender, yo quiero celebrar a aquellos que aceptan el fracaso social cotidiano para buscar lo invisible, lo personal, las cosas que no dan ni dinero ni pan y que no hacen la historia contemporánea, ni la historia del cine, ni ningún tipo de historia. Estaba pensando en las imágenes de Chantal Akerman, quien durante 10 minutos en su película La Chambre, ya estoy llevando francés, no hace más que mostrarse a sí mismo y a su cuarto. Y aquí llegaba a la parte. Este meme lo encontré, no lo pude citar porque no sé quién es, y todos sabemos que lo popular se vuelve popular cuando el autor ya pasa de lado, ¿no? Y vean lo bonito que es, dice: todo parece tan mundano, pero un día vas a extrañar cuando veas las fotos. Entonces, yo proponía estas pequeñas imágenes minúsculas como una posibilidad entendida en dos sentidos. Por un lado era posibilidad porque, de no ser por esas imágenes, tal vez no tendríamos algunas memorias. Pero también era una posibilidad porque la imagen por sí mismo, y esto lo sabemos, no es algo, sino que tiene que venir una mediación, y aquí está mi gran carácter hegeliano. Pero entonces, aquí la pregunta: ¿Bad Bunny era igual de ingenuo que yo por tener una idea similar, o acaso yo era igual de creepy kush que Bad Bunny por anticipar la idea de su disco? ¿Qué pensar ante esto? Bueno, para esto Ernesto Castro me tenía una respuesta muy contundente. Dice Ernesto Castro: la radiación de fondo siempre existió. Lo que hace el horno de microondas es concentrar esa radiación de fondo. Y probablemente cuando dejen de existir los hornos de microondas va a seguir existiendo la radiación de fondo. Lo mismo pasa entre la filosofía como esta disciplina crítica y en su intento de ser sistemática, y las filosofías mundanas. Todo el tiempo han existido estas filosofías mundanas, todos tenemos una, ¿no? Y piensen ustedes en la filosofía de Pep Guardiola, es una filosofía mundana. Y Ernesto Castro, lo que hace la filosofía de alguna manera es concentrar los prejuicios de una determinada época. Y no sentía prejuicios como, ya saben, estas opiniones sin fundamento, sino aquellas suposiciones que vamos dando para ir interpretando nuestro mundo. Entonces lo que entendí es que yo estaba, digamos, agarrando lo que estaba pasando en el ambiente para intentar concentrarlo, y que ese ruido de fondo al final terminó manifestándose en debí tirar más fotos. Y aquí está lo interesante. Esto no era algo entre Bad Bunny y yo, era algo más grande. Esto lo dice Susquiza: nuestra época tiene uno de los rasgos más característicos en la progresiva conquista de imagen y los medios para crearlas, transformarlas. Hoy en día la imagen se ha convertido en un objeto de nuevo cuño y vivimos rodeadas de imágenes como si de una nueva realidad se tratara, ¿no? ¿Qué implica esto para nuestro horno de microondas, que en mi caso es la filosofía, o podemos decir a grandes rasgos la teoría, ¿no? Bueno, que Jean-Luc Nancy propone que la filosofía va a tener un gran cambio cuando pasemos de la imagen en tanto mentira, de tradición platónica, a la verdad como imagen. Pero, ¿qué es esto?
Bueno, sabemos que para Platón este mundo en el que estamos ahorita y en el que nos estamos escuchando es el mundo sensible, el cual solo es una apariencia del mundo inteligible. Entonces piensen que si hacemos una imagen en este mundo, sería una imagen como de tercer grado, porque sería la copia de la copia. Sería algo terrible. Y en este sentido, bueno, dice algún filósofo que toda la filosofía occidental que le sigue a Platón no es más que una nota al pie de página de su filosofía. Creo que sí, espero que esto no bueno, lo va a hacer inevitablemente, pero lo que nos importa, a raíz de eso, bueno, hubo todo un desdén hacia lo sensible, porque para los filósofos, que a veces están muy concentrados en lo racional, lo sensible en comparación con lo sensible en comparación con lo racional no es tan certero ni tan seguro para cimentar una teoría. Pero preguntémonos entonces qué es esa apariencia y qué es lo estético. Cuando yo voy con mi abuelita y le digo, abuelita, estoy estudiando una maestría enfocada en estética y después me gustaría hacer el doctorado, mi abuelita me diría, hijo, eso está perfecto porque me vas a poder cortar el cabello, ¿no? O me vas a poder hacer luces. Y yo le diría, no, abuelita. Y mi abuelita diría, ya entiendo. Entonces vas a ser doctora en estética, vas a poder realizar cirugías estéticas. Híjole, tampoco, abuelita. ¿Pero estaría mal mi abuelita? No lo creo, porque lo que haría sería poner de evidencia que lo estético siempre ha sido concebido como un mero adorno que no afecta a lo sustancial. Pero se preguntaba Susan Sontag, ¿qué no acaso lo interesante de la imagen y en particular el arte es que en eso accidental es que tiene su sustancia, en eso aparente es que tiene su esencia? Y ella dice lo siguiente, es la defensa del arte la que engendra la singular concepción según la cual algo que hemos aprendido a dominar forma está separado de algo que hemos aprendido a dominar contenido. Y bien intencionada tendencia considera esencial el contenido y accesoria a la forma. Eso llega hasta la imagen y no crean que en nuestro día nos libramos. Entonces, justo nos proponemos esta pregunta. Entonces, ¿cómo pensar la imagen más allá de eso estético que parece solo decorativo? Bueno, pues por estas inquietudes es que, similares a las de Sontag, obviamente, es que han surgido nuevas formas de aproximarse a la imagen. Uno de ellos lo tenemos en el giro icónico, que anticipando hay distintos giros icónicos y tal, ¿no? Pero podemos entender que una de las ideas básicas es lo que dice, bueno, la imagen no es simplemente un nuevo tema, sino que implica más bien otro tipo de pensamiento, un pensamiento que se muestre capaz de clarificar y aprovechar las posibilidades cognitivas que hay en las representaciones no verbales que durante tanto tiempo han sido minusvaloradas. Esta idea que puso al inicio Leslie era esa idea, ¿no? Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo minúsculo? Bueno, yo sospeché y sigo sospechando que gracias a este giro que ha tenido la imagen es que es posible percibir algo así como un giro minúsculo, de una macroestética a una microestética. Empezamos por hablar de este libro de supervivencia de las luciérnagas de mi querido Joyce Didier Bergman. Bueno, es fascinante porque lo que hace en ese libro Didier Bergman es seguir el rastro que había dejado Pasolini. Pasolini, unos meses antes de morir, había declarado que las luciérnagas habían desaparecido. ¿Qué eran estas luciérnagas? Sé que suena muy poético y palabrero, pero vayamos al canal, ¿no? Las luciérnagas para él eran estos chispazos de la inocencia humana, ¿no? Y dice Pasolini, bueno, esto ha desaparecido porque se empieza a engendrar un fascismo todavía más radical que el de los 30. Recordemos que Pasolini muere en el 75. Y dice Didier Bergman, ok, a raíz de esto se ha quedado un pesimismo, pero ¿de qué se trata? ¿Tenemos que darle la victoria a la máquina totalitaria? Y Didier Bergman es muy audaz en ese sentido y dice, ¿qué hay que hacer con el pesimismo? Y de manera benjaminiana dice, hay que organizar ese pesimismo. La propuesta de él es que si hemos, digamos, dejado de ver las luciérnagas, no es porque hayan desaparecido, sino porque ahora hay un gran faro que ilumina y nos prohíbe de alguna manera ver esas pequeñas luces, ya no las discernimos. Esa es un poco la propuesta de Didier Bergman. Luego tenemos también en esta filosofía del presente, que por cierto en la maestría la leímos, ¿no? Esto que dice Ignacio y Susquiza, cuando habla de, bueno, cómo la imagen se ha convertido de alguna manera en un producto y cómo las empresas, los poderes, hacen uso de este producto para, bueno, sus fines. Ya lo están hablando hace ratito cuando hablan del consumo, y no hay necesidad de ahondar en eso, pero
Y Susquiza propone una propuesta interesante, dice, bueno, hay una solución o una posibilidad que nos puede dar la imagen, y es que nosotros podemos cultivar la nuestra, ¿no? Digamos algo así como auténtico, por ponerlo en términos de Heidegger, sin que se entere Adorno. Esa es la propuesta de Susquiza. Y luego hay una propuesta igual bien reciente de un filósofo español que se llama Pablo Caldera, que habla de la imagen menor. Esto a más de uno le sonará porque la imagen menor es de alguna manera una adaptación del concepto de literatura menor propuesto por nuestros queridos Dolce & Gabbana. Esto es Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari, cuando empiezan a analizar la literatura de Kafka, se dan cuenta de algo, ¿no? Dicen ellos, bueno, es una literatura menor porque es una minoría escribiendo en una lengua mayor como es la alemana. ¿Y qué tiene esto en común? Bueno, para ellos esta condición de escribir en una lengua mayor vuelve a la literatura de Kafka, por un lado, política, porque todo lo que le toca a Kafka de alguna manera se vuelve en comunidad con esa minoría. Por otra parte, también tenemos que esta literatura menor es colectiva y puede, devenir política. Entonces lo que hace Pablo Caldera es traer esto al campo de la imagen para empezar a hablar de la autorrepresentación de los subalternos. Esto es muy interesante porque parte de los planteamientos de Gayatri Spivak, de Bell Hooks, y hace una cosa muy, muy interesante. Vi este artículo y se lo pedí directamente a Pablo y me dijo, bueno, pero eso ya no lo he trabajado más, pero bueno, aquí está esto. Nótese cómo habla de lo menor, que en este caso no tiene que ver con lo irrelevante, sino que tendría que ver con una minoría. ¿Y qué es esto de la imagen pobre? Yo creo que aquí lo ubicarán. Ito Steyer, que es una artista y teórica alemana, propone algo muy interesante. Cuando ella habla de la imagen pobre, dice, bueno, en la imagen digital las jerarquías se miden acorde a la resolución. De tal manera que una imagen 4K, 8K o lo que sea de K sería rica, estaría por encima, sería mayúscula que una imagen pobre. Piensen ustedes en esas imágenes que les mandan sus tías de Piolín y de Buenos Días, que a veces debido a tanto reenvío ya van perdiendo su claridad y que ya uno hasta se pregunta si es una imagen. Bueno, hay distintos planteamientos que han seguido esta línea de... esta mujer, Ito Steyer, ¿no? Pero entonces, lo que vemos en todas estas propuestas es que en lo minúsculo hay un intento de no dejar la imagen en manos enemigas, como también lo proponía Benjamin. Entonces, ¿por qué lo minúsculo? No hay que entender esta pregunta como ¿por qué es importante lo minúsculo? Porque lo que estaríamos haciendo es decir, ¿por qué lo minúsculo se vuelve mayúsculo? Y estaríamos perdiendo de vista nuestro enfoque, ¿qué hay en lo minúsculo? Y aquí podemos empezar a pensar nuevas relaciones entre estética y política. Anteriormente habíamos pensado que, bueno, la imagen como esta apariencia, de alguna manera, desde ciertos análisis marxistas, como lo dice Enrique Dussel, dejaban a la imagen como en un último plano, de que la imagen, bueno, al final solo era un reflejo de cómo funcionaba la infraestructura, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede a día de hoy? Bueno, una posibilidad la encontramos en Rancière, que dice... Bueno, el carácter político, la imagen y el arte en general no radica en su contenido como en su procedimiento poético y su capacidad de ofrecer otros modos de lo perceptible. Véase aquí, el procedimiento. Aquí, al hablar del procedimiento, lo podemos entender como una imaginación, pero no la imaginación como esa capacidad fantasiosa de, me estoy imaginando unas cosas muy padres. No. La imaginación como la capacidad de crear imágenes. En ese sentido sería política, y esto nos lo dice también Hannah Arendt, ¿no? Aquí tenemos la visión más amplia, es el ardid necesario para que el pensamiento representativo y crítico sean justos, puesto que tiene en cuenta otras posibilidades de mirar lo mismo desde otros ángulos. Entonces, seguimos a Perec, ¿no? Me importa mucho que parezcan triviales y futiles. Precisamente eso es lo que las vuelve más interesantes que otras formas en las que hemos intentado captar esa verdad. Entonces, esto es lo importante, no lo importante, más bien lo que hay en lo minúsculo, que nos permite formas de imaginar ocultas. Lo oculto no como lo escondido, sino aquello que siempre estuvo, pero no lo podíamos ver. Y de alguna manera mostrar esa diferencia en una ontología dominante que, según Levinas, convierte lo otro en lo mismo. Entonces, para finalizar, ¿por qué lo minúsculo?
Bueno, esta apuesta por lo minúsculo no consiste en hacer relevante lo irrelevante, sino percibir lo revelador de lo irrelevante. Muchas gracias.